Prosiguiendo a la meta. Un programa devocional presentado con el deseo de bendecir tu vida. Prosiguiendo a la meta, tiene el firme propósito de llegar hasta ti, querido amigo, con un pensamiento de la palabra de Dios, para que le conozcas y tengas una experiencia real con Él. Prosiguiendo a la meta, al mismo tiempo, espera llegar hasta ti, querido hermano, con una palabra desafiante, que de veras nos anime y ayude, para que juntos prosigamos a la meta. Prosiguiendo a la meta es un programa presentado por Alejandro Abraham. Hacemos tu sintonía, programa tras programa. El Señor nos está motivando para tener hoy en día un altar conforme a su corazón. Y así como nos está motivando a nosotros, quienes hacemos este programa a través de su palabra, deseamos que ocurra lo mismo con tu vida. Ya hemos dejado atrás la época oscura de los jueces y Dios ya ha establecido la monarquía a través de Samuel al ungir al primer rey conocido como Saúl. Los primeros 3 reyes, querido amigo, que tuvo Israel fueron Saúl, David, Salomón, y luego tristemente el reino de Israel va a dividirse en 2. Pero lo interesante es que los 3 edificaron altares. Y queremos invitarte a abrir una vez más en el primer libro de Samuel, donde se registra, entre otros personajes, la historia del primer rey llamado Saúl. Saúl, querido amigo, es la triste historia de un alma perdida. Empezó bien, pero terminó muy mal. Y es que en la Biblia, un buen comienzo no garantiza un buen final. Sin embargo, Saúl también edificó un altar y aún ofreció sacrificios. Por eso la reflexión en esta hora se titula Saúl y el altar. Pero antes de entrar en este pensamiento tenemos una pausa musical con nuestro hermano Marcos Vidal para animarte, para que le busques a Dios y estés dispuesto al escuchar esta canción a ir con Dios hasta las últimas consecuencias. Buscadme y viviréis. Jóvenes acabados,
Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amase como aman sus caminos, si olvidase los rencores del ayer, yo abriría Saúl y el altar. Y queremos invitarte, si puedes acompañarnos con la lectura, abrir el primer libro de Samuel en el capítulo 14 y leer un texto de este capítulo que dice así: y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar, dice la Escritura, fue el primero que edificó a Jehová. Y luego, en el capítulo 15,
cuando reitera su desobediencia a Dios, Saúl, dice la palabra a partir del versículo 10, que vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y luego, en los versículos 20, dice que Saúl le respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y escucha, querido amigo, la respuesta que Samuel le da a Saúl luego de sus desobediencias. Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú, Saúl, desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. La monarquía, querido amigo, ya está establecida en Israel al abrir este capítulo 14 y 15 del primer libro de Samuel. Ya ha quedado atrás la época oscura de los jueces, y aquí tenemos parte de la historia de este hombre, el primer rey conocido como Saúl. Y decíamos que Saúl es la triste historia de un alma perdida. Empezó bien, pero terminó muy mal. No llegó a la meta. Empezó muy bien. Fue escogido por Dios ante la petición del pueblo, según el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Pero no solo fue escogido por Dios, también Samuel, el hombre de Dios que va a llegar a ungir a David, ungió por orden de Dios al primer rey, a Saúl. Saúl también recibió de parte de Dios otra bendición, fue mudado su corazón, y aún según el capítulo 14, Dios los respaldaba en las batallas. Y dice el versículo 47 que a donde quiera que se volvía Saúl, era vencedor. Pero tristemente, a pesar de tener un muy buen comienzo, va a terminar muy mal. La vida de Saúl va a terminar consultando en el infierno lo que el cielo le había negado. Y en medio de una batalla va a quitarse la vida. La causa, sus reiteradas desobediencias. Dios lo desechó por sus reiteradas desobediencias. Él siguió reinando, el título lo siguió teniendo, pero ya no tenía el respaldo ni la bendición de Dios. Sin embargo, él también edificó un altar y aún, como hemos leído, ofreció sacrificios a Dios. Pero el cielo, querido amigo, para Saúl se transformó de bronce. Dios no aceptó esos sacrificios del capítulo 15. Es que, hermano, amigo, ninguna ceremonia puede sustituir la obediencia. La obediencia no tiene sustituto. En este capítulo 15 el sacrificio está presente, el humo está presente, el altar está presente, pero Dios estaba ausente. Y en esta hora, para ti, para animarte, para desafiarte, para que juntos prosigamos a la meta, queremos animarte a que tú también, como Samuel, como Moisés, como Abraham, edifiques hoy en día tu propio altar, que tengas tu tiempo de comunión diario con Dios, que no tomes decisiones sin pasar por el altar, que después de los triunfos los entregues a Dios, que en la hora de la derrota también te acerques a Dios, pero no olvides
y es el pensamiento clave en este día, que no todo lo que le ofrecemos en el altar, Dios lo recibe. No todo lo que asciende, Dios lo acepta. Si quieres edificar un altar conforme a su corazón, vive en obediencia. Por eso queremos elevar también en este día una pregunta en tu corazón. ¿Existe algún área donde estás en desobediencia para con Dios, que tal vez nadie sabe ni sospecha? ¿Existe alguna controversia entre la voluntad de Dios y la tuya? Queremos animarte en esta hora, si es que la hay, a que le puedas decir: Señor, es tuyo. Eso por lo cual has estado clamando y pidiéndome y rogando, en este día quiero ofrecértelo. Quiero edificar un altar conforme a tu corazón, y para eso es imprescindible la obediencia. Tu obediencia, querido hermano, será probada, así como lo fue la de Saúl. Él tenía que esperar, según el capítulo 13, 7 días que llegase Samuel, que era el sacerdote. Pero él no esperó conforme a la petición de Samuel, que venía de parte de Dios. Pero Dios es un Dios de segunda oportunidad. Y en el capítulo 15, él tenía que derrotar, él tenía que matar a todos los amalecitas. Pero obedeció parcialmente y luego quiso ofrecer sacrificios. Él no había aprendido que la obediencia no tiene sustituto. Saúl no había aprendido que el humo puede estar presente aún en el sacrificio, pero el cielo transformarse de bronce cuando hay desobediencia. Es que no todo lo que le ofrecemos en el altar, Él lo recibe. No todo lo que asciende, Dios lo acepta. Por eso queremos animarte en esta hora que le digas: Señor, tal cosa es tuya. Lo que has estado reclamando, tal vez tu vida misma, querido amigo, que en este día puedas decirle: Señor, es tuya. Dios es omnipresente. ¿Qué significa esto? Que Dios está en todas partes. Pero cuidado, Dios no se relaciona con todos. Presta atención, te lo voy a repetir. Dios es omnipresente. Él está en todas partes. No hay manera de escapar de la presencia de Dios. Pero cuidado, aunque Él es omnipresente, está en todas partes, pero Dios no se relaciona con todos. Cuando hay desobediencia en nuestra vida, el cielo se torna de bronce, y por más que levantemos un altar y ofrezcamos a Dios, seguramente que Dios no lo va a recibir. Si en esta hora hay algún área donde estás en desobediencia, si existe, querido amigo, alguna controversia entre la voluntad de Dios y la tuya, que tal vez nadie sabe ni sospecha, ¿por qué no te animas a decirle: Señor, es tuyo? Y entonces sí, viviendo la obediencia, edifica un altar, y seguramente que el cielo se va a abrir y Dios va a recibir lo que le ofreces. Saúl no había aprendido que la obediencia no tiene sustituto. Saúl no había aprendido que no todo lo que le ofrecemos en el altar Dios lo recibe. No todo lo que asciende Dios lo acepta. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 35. Empezó bien, pero terminó muy mal. Y según el primer libro de Crónicas, en el capítulo 10, dice que en medio de la batalla los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos aún a los hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos
y hagan escarnios de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl, escucha bien el triste final, tomó la espada y se echó sobre ella. Así murió Saúl, dice el verso 13, por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. No todo lo que le ofrecemos en el altar, Dios lo recibe. No todo lo que asciende, Dios lo acepta. La obediencia, querido amigo, decíamos, no tiene sustituto. La obediencia a Dios va a reclamar todas tus fuerzas. La obediencia a Dios reclama todo lo que tú eres. Y si no, piensa por un momento en la cruz. Allí tenemos el modelo perfecto que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios va a probar tu obediencia, como lo hizo con Jeremías, entre otras cosas, diciéndole que no podía tomar mujer. Lo arranca de sus sueños juveniles en plena juventud. Si hay algo por lo cual anhela el corazón de un joven, es conocer a aquella mujer que va a ser compañera, su esposa, conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios lo arranca de esos sueños juveniles, y Jeremías no se queja. Jeremías dice, sí, Señor, y se abstiene de casarse por obedecer a Dios. Ezequiel, Dios está a punto de quitarle el deleite de sus ojos. También su obediencia fue probada, y Dios le dice que no podía derramar una lágrima, y Ezequiel no se queja, simplemente obedece y dice, sí, Señor. Y Dios le quitó el deleite de sus ojos, le quitó su esposa. Nunca más iba a tener la ternura de la mano de su esposa, nunca más iba a tener con quien compartir tristezas y alegrías. Y en esa hora difícil para él, no pudo por mandato de Dios derramar una lágrima. Es que los grandes hombres de Dios fueron grandes, porque fueron grandes en obediencia. La obediencia de Oseas también fue probada, como Jeremías, al abstenerse de tomar mujer, de casarse. Nunca Jeremías iba a tener la ternura de un hijo, nunca iba a poder jugar con su pequeño, nunca. Sin embargo, Jeremías, Ezequiel, fueron grandes, porque fueron grandes en obediencia. Dios le pidió a Oseas que se case con Gomer, una mujer que iba a marchar tras sus amantes, le iba a ser infiel. Oseas iba a experimentar el dolor de la infidelidad. Va a llegar a tener hijos en su casa que no son suyos. Sin embargo, Oseas, para obedecer a Dios, dice, sí, Señor. Es que los grandes hombres de Dios que edificaron un altar, lo edificaron basándose en la obediencia a Dios. Pero Dios no encontró lo mismo en Saúl. Saúl empezó bien, pero terminó muy mal. Edificó altar, ofreció sacrificios, pero no había aprendido que la mayor adoración es la obediencia. Dios llegó a decir al pueblo de Israel a través de Amós, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, dice el verso 22 del capítulo 5 de Amós, si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Aborrecí, abominé. ¿Por qué? Porque le ofrecían a Dios sacrificios, pero no había obediencia. Y en esta hora queremos dejarte este pensamiento para desafiarte, que al igual que Samuel, Jeremías y otros, edifiques tu altar, pero basado en la obediencia. La mayor adoración es la obediencia. Dios es omnipresente, está en todas partes, pero no se relaciona con todos. La obediencia no tiene sustituto, y el primer paso de obediencia a Dios es abrir el corazón y aceptarlo a Él
para que sea el Salvador y el dueño de nuestra vida. Y luego, basándonos día tras día en la obediencia a Dios, también nosotros edificar hoy un altar. Pero no olvides que no todo lo que le ofrecemos en el altar, Él lo recibe. No todo lo que asciende, Dios lo acepta. Pero cuando hay obediencia, todo lo que le ofrezcamos, Dios lo va a recibir. Y todo lo que asciende, Dios lo va a aceptar. Cuando hay obediencia, si tienes a Cristo en tu corazón, tienes algo que viene de parte de Dios, y es un cielo abierto como parte de las bendiciones por ser hoy un hijo de Dios. Si existe algún área donde estás en desobediencia, que tal vez nadie sabe ni sospecha, si existe alguna controversia entre la voluntad de Dios y la tuya, anímate en esta hora a decirle: Señor, es tuyo. Y no olvides que la mayor adoración es la obediencia. Gracias, querido amigo, por tu sintonía. Quienes hacemos este programa, Constantino Justo y Alejandro Abrán, te invitamos a nuestro próximo programa, donde estaremos viendo el segundo rey que tuvo Israel, David, y el altar, si Dios así lo permite. Mientras tanto, que Dios te bendiga abundantemente, y será hasta nuestro próximo programa.